saludo muy fraterno a todos ustedes, queridos padres de familia, queridas madres de familia. Bienvenidos a esta escuela de padres. Esta escuela de padres tiene mucha importancia para la educación lasallista, ya que tanto ustedes como padres de familia y nosotros como maestros nos unimos para poder encaminar el futuro de nuestros niños, de nuestros jóvenes. Gracias por estar presentes en esta escuela de padres. Vamos a empezar esta escuela de padres con la oración. Acordémonos que estamos en la santa presencia del Señor. Adorémosle. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les invito a que en un momento de silencio podamos poner nuestro ser en las manos de nuestro Señor. Si desean, podemos cerrar los ojos un momento. Que el Señor reciba nuestras inquietudes, nuestras preocupaciones. Que el Señor en este tiempo nos enseñe a cómo responder a los retos que se nos presentan. Escuchemos el Santo Evangelio. Del Evangelio según San Juan. Yo soy la luz del mundo. Jesús les habló de nuevo diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá luz y vida. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos padres de familia, queridas madres de familia, esta lectura viene al encuentro de todos nosotros. Nos invita a tener a Jesús como nuestro guía. Tenemos muchos retos en casa y en el colegio, pero con la guía del Señor vamos a salir adelante. Que el Señor también nos conceda en esta escuela de padres crecer como personas. Hay algo muy bonito, que si tanto ustedes como padres de familia y nosotros como maestros crecemos como personas, los beneficiados serán nuestros niños y nuestros jóvenes. Les invito a poner mucha atención a esta escuela de padres de familia que ha preparado nuestro departamento psicopedagógico. Hemos intentado que esta transmisión sea por este medio, que se acomode a vuestros tiempos. En lo futuro iremos implementando mejor nuestros encuentros para que podamos crecer juntos. Que el Señor los bendiga. Un abrazo desde aquí a toda la gran familia lasallista. Y adelante con esta escuela de padres. Muchas gracias. Muy buenos días, queridos padres de familia. Bienvenidos a este segundo taller de Escuela de Padres. El día de hoy vamos a presentar el taller Gestión de Emociones en tiempo de COVID. Este taller ha sido realizado bajo la responsabilidad del Departamento Psicopedagógico y como expositora tenemos a la psicóloga Marilia Sánchez Ortiz. Muy bien, bienvenida. Damos pase para que pueda iniciar con nuestro taller. Muchas gracias, Venus. Bienvenidos todos a nuestro taller de Escuela de Padres. Bueno, más que un taller, es una charla de Escuela de Padres que se va a dar de manera virtual y nos acompaña todo el equipo de psicopedagogía. Comencemos. Las maneras como se reaccionan en estas situaciones adversas son muy diferentes. ¿A qué me refiero con situaciones adversas? Estamos viviendo mundialmente una pandemia en la cual nos ha obligado a estar encerrados por muchos días y por muchos meses. Esto va a generar que nuestras emociones y que nuestras reacciones y nuestras percepciones estén en sobrealerta. Y tenemos dos maneras como podemos afrontarlas. Una manera que se pueda llamar infantil y la otra manera adulta. La parte infantil se podría llamar que es una parte indefensa, una parte vulnerable, una persona que se siente muy abrumada, y mientras tanto la parte adulta es la parte que va a tomar en sus manos la situación, va a controlar y va a tranquilizar a la parte infantil. Pero ¿cuál es la clave para llegar a que nuestra parte adulta se pueda calmar y pueda tomar el control de esto? Es la gestión de emociones. Bueno, ¿cómo puedo gestionar mis emociones como adulto, como padre de familia?
No estamos tratando en esta charla las emociones de los niños porque ustedes pueden encontrar todo un trabajo de gestión de emociones y trabajo de emociones en tiempo de coronavirus en nuestras aulas virtuales para niños de tercero a sexto grado. Muy bien, regresamos al tema de los padres, de la gestión de emociones de los padres, y sabemos que estamos en una situación atípica, en una situación extrema. En realidad estamos experimentando un miedo constante y diario de o poder ser contagiados o que nuestros familiares se contagien con coronavirus o simplemente viviendo las consecuencias de este encierro, que son consecuencias económicas, emocionales, discusiones familiares, etc. Esto quiere decir de que vamos a entrar en un modo de supervivencia o de hipervigilancia. Y esto es simplemente porque tenemos miedo. No está mal estar en una etapa de supervivencia o una etapa de hipervigilancia. Nos estamos preparando para reaccionar a cualquier situación negativa que nos pueda ocurrir. Sin embargo, si nos mantenemos mucho tiempo en una etapa de supervivencia, en una etapa de hipervigilancia como adultos, probablemente vamos a comenzar a tener problemas más complejos, problemas de convivencia con nuestra familia o problemas de uno mismo, en no poder controlar nuestras emociones. Entonces, ¿cómo puedo gestionar mis emociones estando en un contexto tan complicado como el que nos encontramos ahora? Bueno, a partir del Departamento de Psicopedagogía les vamos a presentar cuatro opciones nada más, las cuales ustedes pueden tomar y comenzar a hacer una por una para poder gestionar sus emociones de manera correcta dentro de casa. La opción número 1 es esencial poder nombrar nuestras emociones para no explotar de manera negativa. Esto quiere decir de que tengo que verbalizar cómo me siento. Como adulto probablemente puedo identificar si estoy enojado, estoy triste, estoy fastidiado, tengo una mezcla de emociones. Ahora, hay muchas personas que no logran identificar esto. Tenemos que pasar tiempo con nosotros mismos cuando sintamos una emoción que nos pueda desbordar y calificarlo, darle un nombre y verbalizarlo. Es bueno hablar de esto. De esta manera, al saber qué nos está pasando a nosotros mismos, vamos a poder controlar nuestras emociones y vamos a ir normalizando las mismas. Poder saber qué es y poder saber cómo controlarlas. En la opción número 2, para poder gestionar nuestras emociones, es el tener cuidado en lo que podemos controlar. Esta situación de coronavirus nos ha puesto en una posición en la cual hay muchas cosas que no podemos controlar, como son los efectos económicos de repente, los efectos de educación de nuestros hijos, los efectos en nuestro trabajo y los efectos de convivencia. No tenemos otra opción, no podemos regresar a la vida normal que teníamos antes. Por lo tanto, no podemos controlar las decisiones de poder salir a la calle o no podemos controlar la manera de la educación que están viviendo nuestros hijos ahora, no podemos controlar las situaciones económicas de nuestro trabajo porque lamentablemente son las consecuencias de poder cuidarnos para no morir, poder cuidarnos para no contagiarnos, poder cuidarnos para no estar por un largo tiempo enfermos. Entonces tenemos que enfocarnos en lo que sí podemos controlar. Tenemos que cambiar de prioridades en ese sentido. Y probablemente lo que podamos controlar cada uno de nosotros es nuestro autocuidado. Estar en casa, quedarse en casa, lavarse las manos, utilizar una mascarilla, como lo vemos en los dibujos de las diapositivas. Esto es algo que nosotros podemos controlar porque está en nuestras manos cuidarnos a nosotros mismos. Tenemos que cambiar de prioridades y enfocarnos en lo que sí podemos controlar y dejar de concentrarnos en lo que no podemos controlar, ya que esto nos va a generar un nivel de ansiedad más grande, un nivel de ansiedad o de desesperación o de estrés tan grande que no nos va a ayudar a convivir de manera adecuada dentro de nuestra casa y probablemente vamos a tener conflictos. Marilia, Connie. en el punto anterior, creo que es importante señalar que el ser humano tiene como
una reacción normal ante una situación nueva en la que pierde el equilibrio debido a los cambios repentinos. Como reacción natural, necesita controlar algo, ¿no? Entonces vamos a buscar, y por eso lo decimos, vamos a buscar el poder controlar alguna situación en nuestra vida, poder recuperar algún tipo de control. Entonces pareciera obvio lo que estamos diciendo, que solamente nos enfoquemos en aquello que podemos controlar, como tomar las medidas que nos han estado repitiendo. Pero pensemos bien si es que lo estamos cumpliendo de esa manera o estamos buscando controlar otros aspectos de la vida de los demás o de nuestra vida en las que en realidad no tenemos mayor control. Y que probablemente eso está ocasionando que estemos más tensos o que se generen conflictos en la familia. Ok, sí, definitivamente tienes razón en redondear este punto. Tenemos que revisarnos, yo creo, cada día para ver si lo estamos haciendo de esa manera. Muy bien, ahora nos vamos a la opción 3 para poder gestionar nuestras emociones en estos tiempos y es cuidar nuestras percepciones. Evitar creer ciertas noticias falsas. Yo sé que la mayoría de ustedes tiene un Facebook o tiene redes sociales en las cuales usan para informarse. A veces no vemos ni siquiera el noticiero en el televisor, sino vemos las noticias en el Facebook, en las redes sociales. Tenemos que cuidar lo que nuestros ojos ven, tenemos que cuidar lo que nuestros ojos leen y por lo tanto lo que nuestro cerebro percibe. Tenemos poca costumbre de tener como un lavado o un filtro para que entre la información a nuestro cerebro, para leer ciertas cosas, para ver ciertas cosas. No nos cuidamos, no tenemos esa costumbre. Y lo digo no tenemos porque probablemente es una idiosincrasia cusqueña. Sin embargo, en estos tiempos de pandemia tenemos que cuidarnos mucho de esto, ya que leer noticias falsas o pasar información, por ejemplo, por WhatsApp, que no tiene ninguna fuente oficial o científica, probablemente nos va a hacer caer en emociones muy negativas, que van a ser difíciles de gestionar, como niveles de ansiedad más grandes, que es un miedo, pero es un miedo no sabemos a qué. O de repente mucho enojo o mucha tristeza y probablemente vamos a hablar de esta información que no está segura en casa y podemos transmitirlo también a nuestros hijos. Entonces, una opción bastante buena para gestionar nuestras emociones es evitar y cuidar y poner un filtro a lo que vemos y a lo que escuchamos. No todo es bueno. Juan Pablo, dime. Importante, Marile, lo que hablas en la opción número 3, acerca de cómo recibimos la información y cómo la gestionamos. Haciendo un paralelismo en cómo cuido mi salud, yo sé que alimentándome bien voy a evitar resfriarme, abrigándome en las noches más o no saliendo en un polito, sino tal vez con una chompa puedo llegar a evitar un contagio. Y psicológicamente pasa igual, ¿no? O sea, para caer en estas entre comillas, enfermedades mentales que podamos llegar a tener o situaciones complicadas, la forma de cuidarnos es ver qué información estamos recibiendo, qué estamos escuchando, qué estamos leyendo, qué estamos pensando y de qué manera también estamos teniendo comentarios, ¿no? Si de pronto nuestro tema de conversación pasa a ser muy complicado, teorías conspiracionales, cadenas o situaciones muy, muy difíciles, obviamente estoy empezando a deteriorar también mi salud, ¿no? Entonces, como pone la opción 3, cuidar nuestras percepciones es importantísimo. Sí, definitivamente, y como tú lo dices, no solamente el cuidarnos en nuestra higiene física, ¿no? Que en estos tiempos es primordial, importante, es para poder hasta sobrevivir. También hay que cuidar en nuestra higiene mental. Yo creo que justamente por lo que has dicho, esa es la palabra, la higiene mental. Hay que cuidarnos bastante sobre eso. Muy bien, ahora tenemos la opción número 4, que es practicar la empatía. Este punto me parece súper importante porque cuando nosotros estamos en hipervigilancia, cuando estamos con un miedo constante, probablemente lo que menos vamos a pensar es en la otra persona.
Sin embargo, tenemos que, como adultos de la casa, evaluar el hecho de que todas las personas que viven en ella y también las personas que me rodean de la sociedad, padres de familia, alumnos, los compañeros de mi hijo o de mi hija, mis compañeros de trabajo, etcétera, todos tienen una percepción diferente de lo que está pasando. Por lo tanto, van a generar diferentes emociones. No todos se sienten como yo me siento respecto a la pandemia. Y el entender que todos somos diferentes y tenemos percepciones diferentes acerca de este estado problemático, va a hacer que podamos ser un poco más empáticos, ya que no todos van a reaccionar de la misma manera. También otro punto importante en la opción número 4 es de que hemos estado conversando con muchos papás, los cuales ellos sienten una carga de estrés muy grande por todo lo que implica estar en cuarentena o estar mucho más días encerrados, y ellos también piensan que sus hijos se sienten de la misma manera. Recordemos de que como yo me siento como padre o como madre, no necesariamente son las mismas emociones la que vive mi hijo, porque tiene diferente percepción. Entonces, tratar de entender al otro a través de mi empatía es súper importante. Y no olvidemos de que, bueno, no simplemente lo vamos a adivinar. Es bueno practicar la comunicación, preguntar qué es lo que piensas, qué es lo que sientes a nuestros hijos, a nuestra pareja, a las personas con las que estamos viviendo, a las personas hasta que con las que compartimos de manera virtual, porque probablemente muchos están llevando el teletrabajo. Entonces es muy importante practicar la empatía, partiendo desde el punto de que todos sentimos de manera diferente y todos percibimos de manera diferente estos tiempos problemáticos. Muy bien. Y ahora, para finalizar, tenemos una reflexión bastante bonita, pero de repente es bastante dura también. Sin embargo, estamos en un proceso de cambio. Todos tenemos que entender de que probablemente esto no se acabe rápido como queramos, pero tenemos que comenzar a aceptar de que no solamente los tiempos de coronavirus, sino todo en nuestra vida es un proceso. Y el proceso a veces nos desespera, pero también nos enseña, ¿sí? Tras aceptar la realidad comienza la generación de nuevos hábitos. Los nuevos hábitos que hemos generado últimamente es comenzar a tener más higiene física. Sin embargo, también podemos tener hábitos de higiene mental, como lo hemos estado hablando. Como decíamos, comienzan a generar nuevos hábitos y la confianza en nosotros mismos. Poco a poco, con el conocimiento que vamos a tener acerca del virus y acerca de cómo vamos a tener una nueva realidad, vamos a comenzar a tener más confianza en nosotros mismos y nos vamos a poder calmar más. Vamos a normalizar lo que está pasando. Se quiera o no, de alguna manera tenemos que encontrar maneras cómo sobrevivir con esto. Si estamos recluidos, encontramos los aspectos positivos de esto. Nos ofrecemos a ayudar a otros desde la serenidad y no desde el miedo. Yo sé que es mucho pedir, pero si comenzamos a pensar en ello, es un primer paso. Nos reímos de la situación y lo más importante, nos abrimos al aprendizaje. Toda situación de cambio genera crisis y toda crisis va a generar un aprendizaje en nosotros. Cuanto más nos esforcemos en ver qué quiere enseñarnos esta nueva crisis, más rápido podemos atravesar la curva del cambio. Eso quiere decir de que la situación que estamos pasando tenemos que tomarlo como oportunidad de aprendizaje. Todo este proceso de aprender va a ser bueno que podamos tomar las 4 opciones que les estamos presentando ahora para poder gestionar las emociones y que este proceso, este camino para llegar a algo bueno, sea más llevadero. Muy bien. Eso sería todo por hoy. Les agradezco por su atención y espero que cada palabra que hayamos dicho hoy día acá, todo el Departamento de Psicopedagogía, les sirva en la convivencia diaria con su familia y con las personas más cercanas. Muchas gracias.